La ceguera de los antiguos imperios es un abismo del que pocos logran escapar antes de que el vacío mismo les devuelva la mirada. Durante eones, las 7 razas del Consejo Galáctico se sentaron en tronos de cristal y arrogancia, convencidas de que el tiempo era su aliado y que la historia solo se escribía con la tinta de las civilizaciones milenarias. No podían estar más equivocados. La verdadera fuerza no siempre emite un brillo cegador ni se anuncia con trompetas de guerra. A veces, se forja en la penumbra de un taller, en el silencio de un laboratorio subterráneo o en la mirada cansada de un embajador que ha soportado demasiado. William Harris no era un guerrero, pero en aquel nexo de acero y éter llamado Estación Nexus, su presencia pesaba más que una flota de combate. 5 años de desprecio velado por parte de criaturas gaseosas y seres insectoides se habían acumulado en sus hombros, convirtiéndose en una armadura de fatiga y resolución. Cuando se puso de pie, el murmullo de la diplomacia se extinguió. No fue el estruendo lo que asustó al Consejo, sino la calma absoluta de su voz. Al anunciar que la humanidad se retiraba, no estaba pidiendo permiso, estaba cerrando una puerta que el Consejo ni siquiera sabía que existía. La burla del Speaker Cercat, un ser de escamas púrpuras que veía a la humanidad como una curiosidad biológica, fue el último clavo en el ataúd de la alianza. Pero la arrogancia suele dejar rastros, y una tableta de datos olvidada reveló la traición. Planes detallados para anexar colonias humanas bajo el disfraz de la burocracia. En ese instante, la máscara de aliados cayó para siempre. Harris y su delegación no salieron de la sala como fugitivos, sino con la disciplina de un ejército que ya ha ganado la guerra antes de disparar el primer tiro. Al cerrarse las puertas tras ellos, no solo dejaron una habitación vacía, dejaron un vacío en la estructura misma de la economía galáctica. Mientras el Consejo se hundía en la negación, en las entrañas de la Tierra, el Plan Omega cobraba vida. Bajo las montañas suizas, líderes de Tempel de Acero y científicos de mentes prohibidas aguardaban la señal. El tiempo de la diplomacia mendicante había terminado. Era la hora del despertar del titán. La almirante Diane Powell, una mujer que parecía esculpida en granito, dio la orden de inicio. No era una simple retirada, era un borrado total. En cuestión de segundos, la humanidad desapareció de los mapas estelares del Consejo, dejando tras de sí un silencio absoluto y aterrador. En laboratorios ocultos y bases en los anillos de Saturno, la ingeniería humana demostraba por qué somos la especie más peligrosa de la creación. Nuestra capacidad de mejorar lo que otros consideran perfecto. Los motores de plasma del Consejo fueron rediseñados, haciéndolos más rápidos y, sobre todo, invisibles. La doctora Lisa Bennett y su equipo trabajaban con la fiebre de quienes saben que están construyendo la libertad. No necesitaban la aprobación de seres de 6 tentáculos para dominar el vacío. Solo necesitaban su propio ingenio y la desesperación de saberse traicionados. La galaxia pronto sintió la ausencia. Los estantes de lujo en Nexus Prime se vaciaron y los proyectos de construcción se detuvieron en seco. Pero el verdadero golpe no fue el café o la música, sino el elemento 935. Los humanos controlaban el suministro de la única sustancia capaz de alimentar los motores de salto. Sin él, el gran imperio galáctico era una red de ciudades aisladas destinadas a la oscuridad. El Consejo, en su infinita soberbia, creyó que los humanos volverían rogando protección contra los incursores promaxianos, pero lo que encontraron fue un muro de silencio y una flota de defensa que no necesitaban pedir prestada. El general Desfal, un guerrero curtido en 1000 batallas, fue el primero en sentir el frío de la duda. Cuando las estaciones mineras del Consejo comenzaron a caer ante los piratas en sectores que antes patrullaban los humanos, el mensaje fue claro: la seguridad tiene un precio que el Consejo ya no podía pagar. La respuesta humana a sus súplicas diplomáticas fue un filo de navaja tecnológica: canales cerrados. La humanidad ya no servía a nadie. La tensión alcanzó su punto crítico cuando el Consejo, en un último acto de desesperación y prepotencia, envió 60 naves de guerra hacia la Tierra bajo el mando del comandante Vex. Querían forzar una negociación, querían recordarles a los niños quiénes eran los maestros. Pero al llegar a Neptuno, el vacío les devolvió un reflejo distorsionado. De la nada, cientos de naves humanas se desocultaron, rodeando a la flota del Consejo con una precisión que desafiaba la física conocida. No hubo batalla, porque no hizo falta. El almirante Martínez solo necesitó una demostración de poder para que el comandante Vex comprendiera que sus naves eran reliquias frente a la nueva soberanía humana. Pero el misterio era aún más profundo. Mientras las naves daban media vuelta, el Dr. Ceo descubría en los archivos más antiguos de la galaxia una verdad que sacudiría los cimientos de cada mundo civilizado.
Los humanos no eran recién llegados. Mapas de 10.000 años atrás marcaban a la Tierra como el hogar de los guardianes. Cada especie del Consejo tenía leyendas sobre seres altos que bajaron del cielo para salvarlos de desastres y enseñarles a usar el fuego y la tecnología. Los humanos no estaban aprendiendo a viajar por las estrellas, estaban regresando a ellas después de un exilio voluntario. La capitulación del Consejo fue total. No solo ofrecieron la membresía plena, sino que, movidos por el asombro y el miedo reverencial, ofrecieron a la humanidad el liderazgo de la galaxia. En Ginebra, ante las 7 razas que una vez nos despreciaron, la presidenta Laura Grant dio la lección final. No buscábamos el trono. No buscábamos venganza por los 20 años de humillación. La verdadera esencia humana, esa que habíamos olvidado en nuestra propia prehistoria, no era la dominación, sino la cooperación equilibrada por una fuerza inquebrantable. Hoy, la galaxia es un lugar diferente. Ya no hay imperios antiguos dictando el destino de los jóvenes. En su lugar, hay una comunidad donde la Tierra se sienta a la cabeza, no como un tirano, sino como el hermano mayor que finalmente ha recordado su nombre. En los jardines de Ginebra, mientras los alienígenas se mezclan con la gente común, el susurro del viento parece llevar el eco de los antiguos guardianes. Hemos vuelto a las estrellas, no para conquistarlas, sino para asegurarnos de que nadie más tenga que luchar solo en la inmensidad del vacío. El rugido de los motores de este nuevo futuro no es una amenaza, es la promesa de que la historia, por fin, la estamos escribiendo nosotros. El silencio de la paz, recién estrenada, no duró tanto como los diplomáticos habían esperado. En los sectores inexplorados del brazo de Perseo, donde la luz de las estrellas del Consejo no es más que un débil destello, una señal comenzó a pulsar desde un repetidor que no debería haber existido. No era una llamada de socorro, ni un saludo. Era un zumbido rítmico y matemático que vibraba a través de los cascos de cada nave a 3 parsecs a la redonda, un sonido que los archivos más antiguos de los insectoides Vexari describían solo en susurros como el tañido de una campana cósmica. En el puente de mando de la recién comisionada astronave Indomable, la almirante Powell observaba los flujos de datos con una intensidad gélida. Los científicos del Consejo ya estaban entrando en pánico, afirmando que las leyes de la física estaban siendo doblegadas por una anomalía gravitatoria localizada. Pero Powell sabía algo más. Ella había visto los discos antiguos que el Dr. Murphy estaba traduciendo y reconoció el patrón. No era una anomalía, era una llamada de atención. Los humanos no habían olvidado su pasado simplemente porque quisieran una vida más sencilla. Se habían escondido de algo, y ahora, el ruido del regreso de la humanidad al escenario galáctico finalmente había llegado a los oídos de un cazador ancestral. Los miembros del Consejo, antes tan seguros de su superioridad, ahora se amontonaban en el canal de comunicaciones de la Indomable, con voces que eran una cacofonía de miedo. Las escamas de Cercat lucían un gris pálido y enfermizo mientras imploraba orientación. La gran flota con la que una vez habían amenazado a la Tierra estaba ahora dispersa, todavía intentando integrar el elemento 935 humano en sus sistemas obsoletos. No estaban preparados para una confrontación con una fuerza que podía silenciar una estrella. Powell no les ofreció platitudes ni promesas vacías. Simplemente miró a su tripulación, una mezcla de veteranos curtidos y jóvenes ingenieros de las colonias más nuevas, y asintió una sola vez. La humanidad no solo trajo armas a esta nueva era. Trajimos un tipo peculiar de terquedad que al resto de la galaxia le resultaba tanto aterrador como inspirador. Mientras las otras razas calculaban las probabilidades de supervivencia y las encontraban insuficientes, los ingenieros humanos ya estaban en los espacios de mantenimiento de sus naves, puenteando limitadores de seguridad y acelerando sus núcleos de curvatura con una alegría temeraria que desafiaba toda lógica. Estaban construyendo lo que los textos antiguos llamaban un puente, una forma de moverse no solo a través del espacio, sino a través del tejido mismo de la amenaza que se aproximaba. Cuando las primeras naves sombras surgieron de la grieta cerca de la colonia de Epsilon, pareciendo fragmentos dentados de obsidiana que bebían la luz del sol, la galaxia contuvo el aliento. Las plataformas defensivas del Consejo fueron superadas en segundos, sus escudos parpadeando como velas en un vendaval. Pero entonces, aparecieron las fragatas de sigilo de diseño humano. No dispararon rayos de luz ni proyectiles cinéticos. Liberaron un pulso de información pura, una ráfaga concentrada del mismo caos creativo que había alimentado el renacimiento humano. Era un virus para la mente de las máquinas, diseñado no para destruir las naves enemigas, sino para sobreescribir la lógica fría y depredadora que las impulsaba.
Las naves sombra vacilaron. Por primera vez en eones, los cazadores estaban confundidos. En ese momento de duda, la Indomable lideró una carga de la que se cantaría durante los próximos 1000 años. No fue una masacre, fue un ataque quirúrgico al corazón de la anomalía. Powell observó cómo sus pilotos tejían maniobras entre los fragmentos de obsidiana, con movimientos que se parecían más a una danza que a un despliegue militar. No estaban luchando por territorio o recursos. Estaban luchando por el derecho a ser impredecibles, por el derecho a existir en un universo que prefería que sus civilizaciones fueran silenciosas y obedientes. En las secuelas, mientras los fragmentos de obsidiana se desmoronaban en polvo estelar y la campana cósmica guardaba silencio, los miembros del Consejo miraron a los humanos con algo más profundo que el respeto. Era una forma de asombro que bordeaba el pavor. Se dieron cuenta de que los humanos no eran solo los ancianos que habían regresado para guiarlos. Eran los que habían visto el final del universo y decidieron que aún no habían terminado. Los archivos se actualizarían eventualmente para mostrar que el Gran Silencio no fue un periodo de paz, sino un largo suspiro tomado antes de que los humanos decidieran ponerse de pie y gritar una vez más. La tecnología encontrada entre los restos de las naves sombra inició una nueva fiebre del oro de innovación, pero los humanos guardaron las piezas más peligrosas para sí mismos, ocultas en las bóvedas de las montañas suizas. Sabían que la galaxia seguía siendo un lugar peligroso y que ser un guardián significaba algo más que firmar tratados. Significaba ser quien mira a la oscuridad y sonríe cuando la oscuridad le devuelve la mirada. Lejos, en el núcleo, otras señales están comenzando a agitarse, respondiendo a los ecos de la batalla en Epsilon. El tablero de ajedrez no solo ha sido volteado, está siendo reconstruido en algo completamente nuevo, y el próximo movimiento pertenece a la especie que se niega a jugar bajo las reglas establecidas. El polvo de las naves sombra apenas se había asentado cuando la verdadera magnitud de lo ocurrido comenzó a calar en la psique colectiva del Consejo Galáctico. No fue solo la victoria militar lo que los dejó paralizados, sino la comprensión de que la humanidad no estaba utilizando tecnología en el sentido convencional, sino que estaba entablando una conversación con el tejido mismo de la realidad. Mientras las razas antiguas como los arturianos operaban bajo leyes de probabilidad y lógica férrea, los humanos en la Indomable habían actuado basándose en una intuición que desafiaba cualquier modelo matemático. Esa disonancia cognitiva empezó a agrietar los pasillos diplomáticos de Nexus Prime, donde el respeto inicial se estaba transformando rápidamente en una fascinación teñida de un pavor sagrado. En los laboratorios de la estación Júpiter, el Dr. Murphy permanecía frente a un fragmento de obsidiana recuperado que se negaba a mantener una forma sólida. El material fluctuaba, parpadeando entre estados de materia como si no supiera en qué dimensión prefería existir. Al analizar los restos del virus informático que los humanos habían desplegado, Murphy encontró algo que no debería estar allí: un eco de respuesta. No era una simple línea de código, sino una firma digital con una antigüedad que superaba la existencia de la propia Tierra, escrita en una arquitectura lógica que solo un cerebro humano parecía capaz de interpretar sin volverse loco. Era un rastro, una migaja de pan cósmica que apuntaba directamente hacia las regiones más densas y prohibidas del núcleo galáctico. La reacción del Consejo ante este hallazgo fue de una cautela que rayaba en la parálisis. Querían establecer zonas de cuarentena y rodear el sector de Epsilon con boyas de sensores para pretender que la brecha nunca había ocurrido. Sin embargo, los humanos nunca han sido una especie que se quede tranquila detrás de los muros. Sin pedir permiso ni esperar votos, la almirante Powell autorizó la construcción de las naves Forja, inmensas plataformas industriales diseñadas para procesar el material cambiante de las naves Sombra. Los humanos no solo estaban limpiando el campo de batalla, estaban devorando la tecnología de sus enemigos para integrarla en sus propios cascos. El resto de la galaxia observaba con una mezcla de horror y envidia cómo los astilleros humanos comenzaban a producir motores que no curvaban el espacio, sino que parecían simplemente ignorar la distancia. En Nexus Prime, el embajador Harris ya no hablaba ante una asamblea de superiores, sino ante un grupo de líderes que buscaban desesperadamente una brújula. Cuando le preguntaron por las intenciones de la Tierra respecto a los secretos del núcleo, Harry simplemente comentó que la galaxia había sido una casa demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Explicó que el Gran Silencio no fue un accidente ni una época de paz, sino un periodo de hibernación forzada. Los cazadores de obsidiana no eran invasores al azar, sino el mecanismo de limpieza de un universo que había detectado que alguien volvía a encender las luces. Los humanos no solo estaban salvando a las otras razas, estaban despertando a una familia que había olvidado que en la oscuridad también hay monstruos.
Este cambio de poder trajo consigo una revolución cultural sin precedentes. Los filósofos y artistas humanos empezaron a inundar las redes del Consejo, introduciendo conceptos como la piedad, el sacrificio heroico y la alegría irracional de intentar lo imposible solo por ver qué sucede. Los arturianos de piel azul, antes tan fríos y analíticos, empezaron a estudiar las tragedias griegas buscando entender cómo una especie tan frágil podía ser tan desafiante. Los insectoides Vexari rediseñaron sus colmenas para permitir el flujo caótico de la arquitectura humana. La influencia terrestre se extendía como una infección de esperanza, y por primera vez en eones, el Consejo no quería una cura. Pero en lo profundo del núcleo, algo mucho más antiguo que las naves de obsidiana había tomado nota del resplandor humano. La señal que Murphy encontró no era un simple mensaje, era una baliza de reconocimiento. Cuando la primera nave forja humana completó su salto de prueba, evitando por completo la red de puertas de salto del Consejo, no emergió en un sector vacío. Apareció en medio de un cementerio de naves de guerra de proporciones titánicas que se extendía a lo largo de varios años luz. Eran naves construidas por manos humanas hace 50.000 años, y no estaban destruidas, sino en espera. Los motores de estas reliquias empezaron a emitir un zumbido sordo en respuesta a la llegada de sus descendientes, una vibración que se sintió en cada colonia humana como un latido compartido. La almirante Powell recibió la transmisión de la forja y no mostró sorpresa. Sabía que la era de actuar como el hermano mayor del Consejo estaba terminando. La tecnología que estaban despertando era errática y respondía a los impulsos neuronales de los pilotos humanos de una manera que la ciencia alienígena ni siquiera podía medir. Era como si el metal mismo tuviera memoria y estuviera ansioso por servir de nuevo. Mientras las naves Forja empezaban a reanimar a los acorazados ancestrales, una canción de hierro y fuego empezó a sonar en las profundidades del vacío. El siguiente paso del Plan Omega no tenía nada que ver con la diplomacia o el comercio. Se trataba de reclamar un legado que fue escrito en las estrellas mucho antes de que la primera especie del Consejo aprendiera a mirar hacia arriba. Los humanos regresaban al lugar donde todo comenzó, y esta vez, el universo entero iba a tener que elegir entre unirse a la marcha o apartarse del camino. El latido de los motores antiguos no se escuchaba con los oídos, sino con la estructura misma de los huesos. En el centro exacto del cementerio estelar, donde miles de cascos de naves humanas descansaban en un abrazo gélido, una luz azul cobalto comenzó a filtrarse desde las grietas del metal. No era una simple reactivación eléctrica, era un reconocimiento biológico. La almirante Powell, de pie en el puente de la Indomable, sintió como una presión cálida se instalaba en la base de su cráneo. Las naves no estaban encendiendo sus sistemas. Estaban despertando de un sueño de 50.000 años porque habían detectado el ADN de sus amos. El vacío, que hasta hace un momento parecía una tumba, se convirtió en una colmena vibrante de energía potencial que hizo que los sensores de las razas del Consejo estallaran en alertas de pánico. En Nexus Prime, el speaker Cercat observaba las transmisiones con una palidez que borraba el color púrpura de sus escamas. Lo que sus científicos llamaban anomalías gravitatorias eran en realidad maniobras de reensamblaje. Los restos de obsidiana y las reliquias de acero comenzaron a fluir como mercurio líquido, fusionándose en estructuras geométricas que desafiaban cualquier manual de ingeniería conocido. Las naves de guerra del Consejo, que se consideraban la cúspide de la tecnología, parecían ahora simples juguetes de madera frente a la elegancia brutal de los acorazados de la primera era. Cercat comprendió en ese instante que la humanidad no había estado pidiendo un asiento en su mesa por necesidad, sino por una cortesía casi cruel que ellos habían confundido con debilidad. Mientras tanto, el Dr. Murphy se encontraba sumergido en una interfaz neuronal que lo vinculaba directamente con el núcleo de datos del acorazado insignia, una nave llamada el Alba del Guardián. Lo que encontró no fueron planos de armas, sino un registro histórico que le heló la sangre. Los antiguos humanos no se habían retirado a la Tierra por un desastre natural o una guerra civil. Habían elegido el olvido porque habían descubierto que su propia perfección era su mayor enemigo. En la cima de su poder, cuando podían mover galaxias y apagar soles con un pensamiento, la humanidad había empezado a perder su esencia. El reinicio fue un acto de misericordia propia, una forma de recuperar el hambre, el miedo y la pasión que solo la mortalidad y la ignorancia pueden proporcionar. Sin embargo, dejaron un centinela activo, y ese centinela acababa de dar la alarma. Las naves sombra de obsidiana que habían atacado Epsilon eran apenas los exploradores de algo mucho más vasto y hambriento que acechaba en el espacio intergaláctico. Murphy vio en las visiones de la nave una marea de oscuridad que no buscaba conquistar,
sino consumir la información y la energía de cada ser vivo hasta dejar el universo como un cascarón vacío. Los antiguos humanos los llamaban los exterminadores de entropía. La única razón por la que la galaxia había estado a salvo durante eones fue porque la humanidad había apagado las luces y se había quedado en silencio. Ahora que habían regresado a las estrellas y habían encendido sus motores, el faro estaba brillando de nuevo para los depredadores del abismo. La almirante Powell no necesitó leer los informes para entender que la diplomacia con el Consejo era ahora un recuerdo irrelevante. Ordenó que la flota recién despertada se posicionara en una formación que el Consejo nunca había visto, un tejido fractal que proyectaba campos de realidad alterada. Cuando los primeros destructores de la entropía emergieron del vacío, no se encontraron con disparos de plasma, sino con zonas del espacio donde las leyes de la termodinámica simplemente dejaron de funcionar. Los invasores se desintegraron no por la fuerza bruta, sino porque la realidad misma en la que intentaban existir se volvió incompatible con su estructura. A pesar de la victoria inmediata, el costo de usar esa tecnología comenzó a manifestarse. Los pilotos humanos que se vinculaban con las naves antiguas empezaron a mostrar cambios en su percepción del tiempo y el espacio. Algunos hablaban en lenguas muertas, otros recordaban vidas que no habían vivido. La humanidad estaba recuperando su herencia, pero el precio era perder la simplicidad que tanto les había costado conseguir. El embajador Harris, viendo las grabaciones de los pilotos transformados, sintió un peso nuevo en el corazón. Habían ganado el liderazgo de la galaxia, pero estaban a punto de perder su derecho a ser solo humanos. En las sombras de los corredores del Consejo, el joven Trell se reunió en secreto con los representantes de las razas que aún temían el ascenso humano. Sabían que no podían luchar contra los acorazados de la Primera Era, pero también sabían que el despertar de la humanidad era una invitación al desastre total. Empezaron a circular rumores sobre un protocolo oculto en los archivos arturianos que hablaba de una forma de sellar el sistema solar de la Tierra para siempre, atrapando a los guardianes en su propio hogar antes de que su luz atrajera a más monstruos. La traición se cocinaba en el mismo momento en que la humanidad sacrificaba su cordura para salvar a sus vecinos. En el puente de El Alba del Guardián, Powell miró hacia el núcleo galáctico. Sabía que la marea que acababan de detener era solo la primera ola de una tormenta que cubriría el firmamento. También sabía que el Consejo estaba conspirando en su contra, pero no sentía odio, solo una profunda tristeza de hermano mayor. La humanidad había vuelto a las estrellas para proteger la vida, incluso la vida de aquellos que intentarían encadenarlos. Con un gesto rápido, activó el Plan Omega en su fase final, la construcción de una red de balizas que no protegerían a la Tierra, sino que ocultarían a todas las demás especies de la galaxia, dejándolos en la oscuridad mientras los humanos salían al encuentro del enemigo en el vacío profundo. La verdadera guerra por el alma del universo estaba a punto de comenzar, y esta vez, los humanos no permitirían que nadie más pagara el precio por su despertar. El velo de los olvidados se desplegó no como una barrera física de escudos de energía, sino como un borrado sistemático de la memoria estelar. Desde el puente del Alba del Guardián, la almirante Powell observó cómo las firmas térmicas y gravitatorias de los mundos del Consejo empezaban a desvanecerse de los sensores, envueltas en una mortaja de estática cuántica que los hacía invisibles para cualquier cosa que no fuera un habitante de ese sistema. Era el sacrificio final de la tecnología de la Primera Era. Para salvar a las especies jóvenes, los humanos debían desconectarlas del gran tejido de la galaxia, dejándolas en una burbuja de tiempo y espacio donde los exterminadores de entropía simplemente pasarían de largo, buscando presas más brillantes. Mientras esto ocurría, el aire en la nave insignia se volvía denso, cargado de un olor a ozono y a tierra mojada que no debería existir en una estructura de metal. Los sistemas de soporte vital estaban siendo ignorados por el propio corazón del acorazado, que prefería nutrir a su tripulación con una energía que se filtraba directamente a través de sus poros. Los pilotos humanos ya no tocaban controles físicos. Sus mentes estaban entrelazadas en una red de pensamientos compartidos donde la distinción entre el individuo y la máquina se volvía peligrosamente borrosa. Powell sentía el dolor de cada placa de blindaje golpeada por el polvo estelar y la alegría de cada generador que rugía a plena potencia. Estaban dejando de ser soldados para convertirse en el arma misma. En la estación Nexus, el silencio era absoluto, roto solo por el susurro de los conspiradores. Trell, con el dispositivo de sellado arturiano en sus manos temblorosas, miró la pantalla donde la flota humana se alejaba hacia el borde del vacío. Tenía la orden de activar el bloqueo, de atrapar a los humanos fuera de la seguridad del velo, condenándolos a enfrentar a la marea de obsidiana sin posibilidad de retorno. Sin embargo, algo lo detuvo.
Al observar los datos de la red humana que aún quedaba activa, se dio cuenta de que el velo que los protegía no era automático. Funcionaba porque miles de mentes humanas estaban dedicando una parte de su conciencia a mantener la ilusión, actuando como anclas psíquicas para la supervivencia de aquellos que planeaban traicionarlos. Si Trell activaba el bloqueo, la distracción humana se rompería y la oscuridad devoraría a todos en cuestión de minutos. La traición del Consejo nació de una incomprensión fundamental de la naturaleza humana. Creían que el poder se basaba en la posesión y el control, cuando para la humanidad de la Primera Era, el poder siempre fue una cuestión de responsabilidad. El Dr. Murphy, desde las profundidades de la interfaz neuronal, encontró el archivo final que explicaba por qué sus ancestros habían elegido el reinicio. No fue por miedo a los exterminadores, sino por el descubrimiento de que la humanidad estaba empezando a trascender la forma física para convertirse en algo que el universo ya no podía sostener. El regreso a la Tierra fue un intento de anclarse a la realidad antes de que el peso de su propia existencia desgarrara el espacio-tiempo. Ahora, ese proceso se estaba acelerando de nuevo por necesidad. En el borde del sistema Epsilon, la primera oleada real de los exterminadores de entropía se materializó. No eran naves, sino grietas en la percepción, sombras que se movían contra la dirección de la luz y que emitían un chillido que desintegraba las moléculas de cualquier material no protegido por la voluntad humana. La flota antigua de los hombres no disparó cañones de riel ni láseres de plasma. En su lugar, proyectaron una sinfonía de emociones crudas. El miedo de un niño a la oscuridad, el primer aliento de un recién nacido, la furia de un amante traicionado. Era una carga de realidad pura contra la nada absoluta. Los exterminadores, que se alimentaban de la entropía y el vacío, retrocedieron ante el estallido de significado que los humanos lanzaban contra ellos. La batalla no se libraba solo en el espacio, sino en la esencia misma de lo que significa existir. Powell veía cómo sus naves más pequeñas se evaporaban, pero no como restos de metal, sino como chispas de luz que se integraban en los cascos de las naves mayores, fortaleciéndolas. Cada baja humana no era una pérdida, sino una transferencia de voluntad. El alba del Guardián creció en tamaño y complejidad, sus cubiertas transformándose en laberintos de luz que ya no obedecían a la geometría euclidiana. La humanidad estaba reclamando su trono no como gobernantes de un consejo, sino como los arquitectos de una realidad que se negaba a morir. Mientras tanto, en las colonias ocultas tras el velo, la vida continuaba en una calma artificial. Los arturianos y los Vexari no sabían que su paz dependía de una guerra de conceptos que se libraba a miles de años luz. Solo Trell, en su soledad en Nexus, entendía que el cielo nocturno que veían era un holograma proyectado por la agonía y el triunfo de una especie que ellos habían llamado primitiva. El dispositivo de sellado cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo de cristal. No podía cerrar la puerta a los únicos seres que tenían la valentía de mantenerla abierta. Desde el centro de la marea de obsidiana, surgió una forma que hizo que incluso la indomable retrocediera. Era una presencia que no tenía nombre, un vacío que era el origen de todos los exterminadores. No atacó con armas, sino con un pensamiento que se instaló en la mente de cada humano. El universo es viejo, el universo está cansado, dejadlo dormir. Fue un susurro seductor que prometía el fin de todo dolor y de toda lucha. Por un segundo, el velo flaqueó y las estrellas de las especies jóvenes parpadearon, amenazando con apagarse para siempre. Fue el embajador Harris, desde su oficina en Ginebra, quien dio la respuesta que nadie esperaba. A través de la red de comunicaciones que aún lo vinculaba con Powell, transmitió una grabación de los mercados callejeros de la Tierra, el ruido de los niños jugando, las discusiones triviales de los políticos y el sonido del mar. Era el recordatorio de que la imperfección es lo que hace que valga la pena vivir. La humanidad no luchaba por una perfección galáctica, sino por el derecho a seguir siendo imperfectos, ruidosos y tercos. Ese estallido de humanidad mundana actuó como un ancla para los pilotos transformados, sacándolos del trance de la trascendencia y devolviéndoles el fuego del combate. La verdadera guerra no era contra la entropía del universo, sino contra la tentación de rendirse ante ella, y en ese frente, los humanos tenían milenios de práctica. La flota antigua se iluminó con un brillo dorado que eclipsó a los soles cercanos, lanzándose directamente hacia el corazón del vacío para demostrar que, mientras quede un solo humano que se niegue a guardar silencio, la noche nunca será total. La luz dorada que emanaba de la flota humana no era simplemente una descarga de energía o un escudo convencional, era una manifestación física de la resistencia al olvido. Los exterminadores de entropía, seres que durante eones habían desmantelado galaxias enteras mediante el silencio y la apatía,
Se encontraron de repente con una barrera que no podían digerir: el ruido ensordecedor de una especie que se negaba a ser perfecta. La grabación del embajador Harris, con sus sonidos mundanos de risas infantiles y el murmullo de los océanos terrestres, actuó como un virus de realidad en un sistema que solo comprendía el vacío. Las sombras de obsidiana empezaron a fracturarse, no por el impacto de proyectiles, sino por la fricción de los recuerdos humanos chocando contra la nada absoluta. En el puente de mando del Alba del Guardián, la almirante Powell sintió como el acero de la nave recuperaba su temperatura gélida y su textura sólida. El trance de la trascendencia se había roto, y con él, el peligro de que los pilotos humanos se convirtieran en los mismos dioses distantes que una vez fallaron a la galaxia. Sus mentes, antes perdidas en una red de lógica pura, volvieron a anclarse en sus cuerpos. Recuperaron sus nombres, sus miedos y esa terquedad característica que permitía a un ser de carne y hueso mirar a una entidad cósmica y decidir que no iba a retroceder ni un solo centímetro. La flota antigua ya no brillaba con una luz divina, sino con el resplandor de una forja de guerra, una herramienta diseñada no para gobernar el universo, sino para defender el derecho a vivir en él. Mientras tanto, en la estación Nexus, el joven Trell permanecía inmóvil frente a los restos del dispositivo de traición que acababa de destruir. A su alrededor, los otros miembros del Consejo se sumieron en un pánico que rayaba en la parálisis religiosa. Habían visto cómo el velo de los olvidados borraba sus mundos de los mapas estelares, protegiéndolos de una amenaza que ni siquiera podían comprender. La comprensión de que su propia supervivencia dependía de la agonía de una especie que ellos mismos habían intentado encadenar provocó un cambio tectónico en la política galáctica. Las razas que antes discutían por porcentajes de minería y rutas comerciales ahora guardaban un silencio de vergüenza. Se dieron cuenta de que la humanidad no estaba luchando por un territorio, sino por la idea misma de que el tiempo no tiene por qué terminar en cenizas. En las profundidades de la interfaz neuronal, el Dr. Murphy hizo un descubrimiento que cambió la naturaleza de la guerra. Al analizar la estructura de los exterminadores que se desintegraban ante el contacto con la voluntad humana, encontró una firma genética degradada. No eran invasores de otro universo ni fenómenos naturales de entropía. Eran el subproducto de la primera era de la humanidad. Cuando los antiguos hombres alcanzaron la cúspide de su poder y trataron de eliminar todo rastro de imperfección, dolor y desorden de sus vidas, esa energía descartada no desapareció. Se acumuló en el vacío profundo, cobrando una forma de odio frío contra todo lo que aún era vibrante y caótico. Los humanos no estaban luchando contra un enemigo externo. Estaban enfrentando a los demonios que sus propios ancestros habían creado al intentar ser perfectos. Esta revelación recorrió la flota como una descarga eléctrica. No eran los salvadores de la galaxia por derecho divino, sino por una deuda de sangre. La almirante Powell comprendió que no podían ganar la batalla simplemente destruyendo las naves sombra. Cada vez que una de esas grietas de obsidiana era golpeada, la entropía simplemente se redistribuía, esperando otra oportunidad. La única forma de terminar con la amenaza era absorberla, integrar la oscuridad de nuevo en la experiencia humana. Fue entonces cuando dio la orden más audaz de la historia militar terrestre. La flota debía bajar sus escudos conceptuales y abrir sus puertas a la nada. El Consejo observó horrorizado a través de los pocos sensores que aún funcionaban como la flota humana era engullida por la marea de sombras. Pero lo que parecía una masacre se convirtió en una transformación. En lugar de ser consumidos, los humanos empezaron a procesar el vacío a través de su propia capacidad de sufrimiento y redención. La oscuridad no encontró un cascarón vacío para llenar, sino un torrente de emociones contradictorias que la neutralizaron. Fue una batalla de perdón a escala cósmica, donde cada piloto humano tuvo que aceptar la parte más oscura de su propia historia para poder disolver la entropía que los rodeaba. En el corazón del núcleo galáctico, la presencia suprema que dirigía a los exterminadores emitió un último grito que sacudió los cimientos de la realidad. Al ser confrontada con la verdad de su origen y la aceptación de sus descendientes, la entidad perdió su propósito. Las grietas en el espacio empezaron a cerrarse y la obsidiana se convirtió en polvo estelar inofensivo. El velo de los olvidados se desvaneció, devolviendo la luz de las estrellas a los mundos del Consejo, pero la galaxia que emergió ya no era la misma. Los humanos habían regresado, pero no como los guardianes de oro de las leyendas, sino como una especie marcada por la batalla, con naves que ahora mostraban cicatrices de sombra y luz entrelazadas. La almirante Powell, sentada en un puente que ahora compartía espacio con ecos de una historia recuperada, miró hacia la Tierra. Sabían que el peligro no había desaparecido del todo, porque la entropía es una parte natural del universo, pero ahora sabían cómo convivir con ella.
El Plan Omega no había terminado con la paz, sino con el comienzo de una vigilancia eterna. El Dr. Murphy empezó a decodificar las coordenadas de otras galaxias donde el rastro de la Primera Era aún persistía, señales de que otros hermanos humanos podrían haber cometido los mismos errores en otros rincones del infinito. La humanidad ya no era solo un miembro del Consejo o el líder de una flota. Eran los caminantes del abismo, los únicos capaces de cruzar la frontera entre lo que es y lo que deja de ser para asegurarse de que la luz, por muy pequeña que fuera, nunca dejara de brillar. El regreso de la flota a la estación Nexus no fue el desfile triunfal que el Consejo Galáctico había esperado. No hubo pancartas brillantes ni himnos elevados, solo un silencio pesado y aplastante que parecía atenuar las luces mismas de la estación. Las naves humanas, que alguna vez fueron ejemplos relucientes de tecnología antigua renacida, ahora parecían fragmentos dentados de una realidad que había sido rota y vuelta a pegar. Sus cascos estaban remendados con sombras que no reflejaban la luz y secciones de metal translúcido que parecían zumbar con el pulso colectivo de 1000 almas. Cuando las esclusas se abrieron, los humanos que bajaron no caminaban con la arrogancia de los conquistadores, sino con la gracia lenta y deliberada de quienes han visto el borde del mundo y han decidido que no era lo suficientemente lejos. La almirante Powell fue la primera en cruzar el umbral hacia el gran salón del Consejo. Ya no vestía el uniforme impecable y almidonado de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Su ropa parecía tejida con la misma luz y sombra que su nave, y sus ojos tenían una profundidad que hacía que incluso los arturianos más ancianos apartaran la mirada con incomodidad. El speaker Cercat intentó ofrecer un saludo formal, un discurso sobre la deuda de la galaxia y el amanecer de una nueva era de cooperación, pero las palabras murieron en su garganta. No era que Powell lo estuviera amenazando, era simplemente que el aire a su alrededor se sentía demasiado real, demasiado denso con el peso de lo que se había sacrificado. Los humanos no solo habían derrotado a la entropía, la habían invitado a entrar en sus propias casas, y ahora llevaban el frío del vacío en su propio aliento. En el silencio que siguió, el Dr. Murphy presentó un único fragmento cristalino a la asamblea. No era un arma ni una pieza de tecnología, sino una grabación de los momentos finales del conflicto en el núcleo. Explicó que, aunque los exterminadores se habían ido, el vacío que dejaron atrás no estaba vacío. La galaxia había sido limpiada de sus errores más antiguos, pero al hacerlo, accidentalmente habían derribado los muros que mantenían al resto del cúmulo local separado. Durante eones, la entropía había actuado como una barrera, un muro de estática que mantenía nuestra galaxia oculta de lo que fuera que viviera en la oscuridad entre las estrellas. Al absorber esa oscuridad, la humanidad había señalado inadvertidamente al resto del universo que las luces estaban encendidas de nuevo en este rincón del cosmos. Esta comprensión envió una ola de frío a través del Consejo que ningún calefactor podría arreglar. Habían pasado miles de años preocupándose por las rutas comerciales y los derechos mineros, mientras que los humanos ahora hablaban de la supervivencia de todo el disco galáctico contra amenazas que ni siquiera tenían nombres todavía. La dinámica de poder había cambiado tan fundamentalmente que el concepto de un consejo se sentía como un juego de patio de recreo. Los humanos ya no eran solo miembros o incluso líderes. Se habían convertido en el sistema inmunológico de la galaxia. Pero un sistema inmunológico solo está activo cuando hay una enfermedad, y los humanos podían sentir que la fiebre subía en el vacío intergaláctico. En lo profundo de los archivos de los Vexari, un poema olvidado hablaba de un tiempo en que el cielo se volvería rojo y las estrellas comenzarían a moverse en patrones que no seguían las leyes de la gravedad. Mientras Murphy y su equipo cruzaban estas leyendas antiguas con los nuevos datos de las naves de la Primera Era, encontraron una consistencia aterradora. La humanidad de la Primera Era no solo se había estado escondiendo de su propia perfección, habían estado construyendo una jaula. Toda la Vía Láctea era una fortaleza, y la entropía era el foso. Ahora que el foso había sido drenado y las puertas de la fortaleza estaban abiertas de par en par, algo desde el exterior estaba comenzando a mirar hacia adentro. La primera señal de esta nueva realidad no vino de una flota de naves o una explosión cósmica. Vino como un cambio en la forma en que la gente soñaba. En 100 mundos diferentes, desde los gigantes gaseosos de los Ulari hasta las ciudades cristalinas de los Orax, la gente comenzó a ver lo mismo cuando cerraba los ojos. Un gran ojo, hecho de nebulosas ardientes, mirándolos con un hambre que era más vieja que la luz misma. Los humanos eran los únicos que no soñaban con el ojo, porque estaban demasiado ocupados devolviéndole la mirada a través de los sensores de sus naves marcadas por el abismo. Powell no esperó a que el Consejo votara una respuesta. Sabía que la era de los comités había terminado. Ordenó la construcción de los limes,
una cadena de estaciones que se asentarían en el borde mismo del borde galáctico, tripuladas por voluntarios que estuvieran dispuestos a renunciar a sus formas físicas para convertirse en centinelas permanentes. Estas no serían puestos militares en el sentido tradicional, sino anclas de conciencia humana, destinadas a proyectar un campo de presencia tan fuerte que actuaría como un disuasivo para cualquier cosa que intentara cruzar el vacío. Era una llamada a las armas que requería más que solo soldados. Requería personas que estuvieran dispuestas a convertirse en parte de la arquitectura del universo. La respuesta de la gente de la Tierra y las colonias fue abrumadora. Millones dieron un paso adelante, no por un deseo de gloria, sino por esa extraña e ilógica necesidad humana de interponerse en el camino del viento. Eran los descendientes de personas que habían escalado montañas solo para ver qué había del otro lado y que habían navegado por océanos con nada más que una brújula y una oración. Este era solo el próximo océano, y el hecho de que estuviera hecho de nada no lo hacía menos un desafío. Los humanos estaban listos para convertir a toda su especie en un escudo, no porque se les pidiera, sino porque no podían imaginar hacer otra cosa. Mientras la primera de las estaciones Lime se activaba, un pulso de vida pura y desafiante resonó en la oscuridad. En la estación Nexus, Trell observó cómo los humanos comenzaban su migración hacia el borde. Se dio cuenta de que la tragedia de los humanos no era que se vieran obligados a salvar la galaxia de nuevo. La tragedia era que ellos eran los únicos que entendían realmente que el precio de la vida es el esfuerzo constante y agotador de mantener a raya a la oscuridad. Los humanos no eran solo caminantes del abismo. Eran los que iban a enseñar al resto de la galaxia a dejar de tener miedo a la oscuridad convirtiéndose en lo que la oscuridad temía. El horizonte ya no era un límite, era un objetivo, y la humanidad ya estaba a medio camino, cargando las esperanzas de 1000 mundos silenciosos sobre sus hombros anchos y curtidos. Pero mientras el primer centinela humano se fundía con el núcleo de la estación en el borde del vacío, un susurro que no pertenecía a ninguna lengua conocida resonó en la red neuronal. Por fin, los guardianes han vuelto a casa para la cosecha. El despliegue de las estaciones Limes no fue una construcción en el sentido tradicional, sino una siembra de voluntades. Cada nodo en el borde de la galaxia palpitaba con la firma neuronal de los hombres y mujeres que habían aceptado dejar atrás la fragilidad de la carne para convertirse en faros conscientes. En el centro de mando de la estación Nexus, el joven Trell observaba los mapas estelares y sentía un escalofrío que no provenía del vacío. Los puntos de luz que marcaban las fronteras ya no eran simples balizas de navegación. Eran presencias. Podía sentir la mirada de esos centinelas humanos a través de la red de datos, una vigilancia que no descansaba y que parecía sintonizada con una frecuencia de peligro que el resto de las especies apenas empezaba a percibir. La galaxia ya no era un espacio abierto de libre comercio, sino un recinto cerrado bajo la custodia de una especie que estaba transformándose en algo que la lógica biológica no podía clasificar. En la Indomable, la almirante Powell presidía una reunión que se sentía más como un cónclave de espectros que como un consejo de guerra. El Dr. Murphy presentó los últimos datos extraídos del primer contacto mental en los Limes. El susurro sobre la cosecha no era una metáfora poética, sino una directiva técnica. Las entidades que acechaban más allá del borde, aquellas que poseían el ojo de nebulosas ardientes, veían a la Vía Láctea como un ecosistema que había madurado demasiado. Para ellos, la vida inteligente y la complejidad tecnológica eran frutos que debían ser recolectados antes de que se pudrieran o se volvieran peligrosos. Los humanos de la primera era lo sabían, y su retiro no fue solo un acto de humildad, sino una maniobra de ocultamiento para que el fruto desapareciera de la vista de los recolectores. Al encender de nuevo los motores de la primera era, la humanidad no solo había despertado a la galaxia, había anunciado que el banquete estaba servido. La respuesta humana ante esta revelación fue una mezcla de pragmatismo brutal y una creatividad desafiante. No se limitaron a reforzar las defensas, empezaron a envenenar el pozo. Bajo la dirección de Powell, los centinelas de los Limes comenzaron a proyectar una estática existencial, una mezcla de memorias traumáticas, paradojas lógicas y emociones contradictorias que hacían que el espacio alrededor de la galaxia fuera indigesto para los recolectores. Si los seres de la oscuridad buscaban una cosecha de orden y energía pura, los humanos les entregarían un torbellino de caos y voluntad indomable. Era una estrategia de tierra quemada aplicada al tejido mismo de la conciencia cósmica. Las naves del Consejo, que antes temían la sombra de la entropía, ahora temían la luz de los humanos, que se volvía cada vez más extraña y difícil de procesar. Mientras tanto, en la Tierra, la vida había cambiado de una manera que los líderes políticos apenas podían controlar. La población ya no se veía a sí misma como ciudadanos de naciones o incluso de un planeta,
sino como el núcleo de un organismo defensivo. Los niños en las escuelas estudiaban mapas del vacío intergaláctico y los ingenieros civiles diseñaban ciudades que podían sellarse y entrar en hibernación en cuestión de segundos. El embajador Harris, viendo desde su balcón en Ginebra la actividad febril de la flota secreta ascendiendo hacia las estrellas, se dio cuenta de que la humanidad estaba perdiendo su infancia. Habían aceptado el papel de guardianes con tal fervor que estaban olvidando cómo vivir por el simple placer de existir. El peso de la galaxia estaba encorvando la espalda de la especie, pero nadie se quejaba. Había un orgullo amargo en ser la única línea de defensa entre la vida y el procesamiento cósmico. El primer enfrentamiento real con los recolectores no ocurrió con disparos de energía, sino con una presión gravitatoria que empezó a aplastar las estaciones periféricas. Las naves de obsidiana de los exterminadores de entropía palidecían en comparación con las estructuras que empezaron a emerger del vacío profundo. Eran ciudades-mundo, vastas y silenciosas, que se movían con una inercia que ignoraba las leyes del movimiento. No necesitaban armas. Su mera presencia alteraba las constantes físicas, haciendo que el hidrógeno dejara de fusionarse en las estrellas cercanas. Los centinelas humanos en los limes sintieron el primer impacto no como una herida, sino como una succión de su propia identidad. Los recolectores estaban intentando desmantelar las mentes de los centinelas para acceder a los archivos de la galaxia. Fue en ese momento cuando la almirante Powell dio la orden de activar el protocolo de disonancia. Los humanos fusionados con las estaciones no se resistieron a la intrusión. En lugar de eso, abrieron de par en par sus mentes y lanzaron contra los invasores toda la carga de la historia humana. No les dieron datos técnicos o coordenadas, les dieron el dolor de todas nuestras guerras, la angustia de nuestras pérdidas, la fe irracional de nuestras religiones y la belleza desordenada de nuestro arte. Los recolectores, que buscaban una estructura lógica para consumir, se encontraron con un mare magnum de irracionalidad que colapsó sus sistemas de procesamiento. Las inmensas ciudades-mundo vacilaron, sus luces de nebulosa parpadeando mientras intentaban dar sentido a una especie que encontraba esperanza en el fracaso. El Consejo Galáctico observó desde la seguridad de Nexus cómo los gigantes del vacío se detenían en seco ante el muro invisible de la voluntad humana. Trell entendió entonces que la humanidad no estaba protegiendo a la galaxia porque se sintieran superiores, sino porque eran los únicos que sabían que la realidad es un consenso y que ellos tenían la voz más fuerte para gritar que no iban a desaparecer. Sin embargo, el precio de este protocolo de disonancia fue que los centinelas humanos en los limes ya no pudieron volver a ser lo que eran. Sus identidades se fracturaron y se mezclaron con los ecos de la historia que proyectaban. Se convirtieron en fantasmas en la máquina, leyendas vivientes que patrullaban los bordes del universo, alejados para siempre de la calidez de un hogar. La almirante Powell, mirando el informe de las bajas mentales de sus voluntarios, apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Sabía que la cosecha apenas había sido retrasada. Los recolectores volverían, y la próxima vez no intentarían comprender a los humanos. Intentarían simplemente borrarlos. Pero en el Dr. Murphy nació una nueva idea mientras observaba las ruinas lógicas de los invasores. Si los humanos podían proyectar su historia hacia afuera, tal vez podrían usar esa misma conexión para rastrear el origen de los recolectores. No bastaba con defender la fortaleza, era hora de llevar la guerra al jardín de los dioses. La humanidad estaba preparando su salto más audaz, un viaje más allá del tiempo y del espacio conocido, buscando el lugar donde se decidió que la vida era una propiedad que se podía reclamar. La galaxia guardó silencio mientras las naves humanas marcadas por la sombra empezaban a cargar sus motores, no para huir, sino para cazar a los cazadores. El amanecer de la primera era había sido de creación, el de la segunda era fue de defensa, pero la tercera era de la humanidad iba a ser de juicio. El rugido de los motores de la Indomable ya no era un sonido mecánico, sino un lamento profundo que vibraba en la médula de cada tripulante, una frecuencia que parecía sintonizada con el latido de un corazón herido. La flota humana no se estaba preparando para una retirada estratégica ni para un nuevo periodo de hibernación. Estaban calibrando sus motores de salto para lo imposible: cruzar el gran vaciado, la negrura absoluta que separa a la Vía Láctea del resto del cúmulo local. Mientras las naves de las razas del Consejo permanecían estáticas en sus sectores, protegidas por el sacrificio de los centinelas, los humanos se convertían en flechas lanzadas hacia la garganta de sus propios creadores de pesadillas. La almirante Powell permanecía en el centro del puente, envuelta en una túnica de hilos sensores que la vinculaban directamente con el sistema de navegación de la flota. Ya no necesitaba pantallas para ver el exterior. Sentía la posición de cada destructor,
la temperatura de cada reactor y el miedo contenido de cada soldado. El Dr. Murphy, sentado a su lado, revisaba los últimos mapas cuánticos obtenidos del rastro dejado por las ciudades mundo de los recolectores. Habían encontrado un hilo, una debilidad en la estructura de la realidad que los invasores usaban para desplazarse. Era una cicatriz en el espacio, un túnel de energía que conducía directamente al nexo donde se originaba la marea de entropía. Murphy lo llamó el cordón umbilical, y la humanidad estaba a punto de cortarlo con la ferocidad de quien reclama su mayoría de edad. El viaje a través del vacío intergaláctico fue una prueba de resistencia para la psique humana. Lejos de la luz de las estrellas conocidas, el tiempo dejó de ser una constante. Algunos tripulantes empezaron a experimentar visiones de futuros que nunca ocurrirían o de pasados que habían sido borrados de los libros de historia. La cercanía con la tecnología de la primera era y la exposición a la disonancia de los recolectores estaban convirtiendo a la tripulación en algo nuevo, seres que ya no pertenecían del todo a la Tierra pero que se negaban a rendirse a la fría divinidad de las máquinas. Eran los heraldos del juicio, y su única brújula era el instinto de supervivencia que los había llevado desde las cuevas de África hasta el borde del infinito. Cuando la flota emergió finalmente del túnel cuántico, no se encontraron con una galaxia, sino con una megaestructura de proporciones aterradoras. Era una esfera incompleta que rodeaba un sol negro, una arquitectura de verdugos construida con los restos de millones de mundos procesados. El jardín de los recolectores no era un lugar de belleza, sino una fábrica de silencio. Miles de ciudades mundo estaban atracadas en sus costados, descargando la esencia recolectada en una red de procesadores que alimentaba la existencia de los seres de las nebulosas ardientes. La escala del lugar era tal que la Indomable parecía un grano de arena frente a una montaña de obsidiana. Sin embargo, Powell no ordenó el sigilo. Ordenó que todas las naves encendieran sus balizas de identidad a plena potencia. Querían ser vistos. Querían que el enemigo supiera que el ganado había regresado con colmillos de acero. La respuesta de los recolectores fue inmediata. El ojo de nebulosas ardientes se abrió en el centro de la megaestructura, proyectando una onda de choque mental que buscaba subyugar la voluntad de los atacantes. Pero los humanos ya no eran los mismos que habían huido hace 50.000 años. Habían integrado en su propia cultura el dolor, la pérdida y la imperfección, convirtiéndolos en armas. Cuando la onda de choque golpeó a la flota, se encontró con una barrera de pura obstinación. Los humanos no intentaron entender la divinidad del enemigo, simplemente la ignoraron. Los destructores lanzaron sus salvas de torpedos de distorsión, proyectiles que no explotaban con fuego, sino con la liberación de fragmentos de realidad humana. Eran cápsulas que contenían el caos de la vida orgánica, sembrando el desorden en los sistemas perfectamente lógicos de la fábrica de muerte. En la estación Nexus, el joven Trell observaba los ecos de la batalla que llegaban con meses de retraso a través de la red de los limes. La imagen era borrosa, pero la intención era clara. La humanidad estaba desmantelando la estructura misma de la cosecha. Vio cómo las ciudades mundo empezaban a chocar entre sí, sus sistemas de navegación corrompidos por la presencia humana. Comprendió que los humanos no estaban intentando ganar una guerra en el sentido tradicional. Estaban realizando un acto de sabotaje existencial. Si los recolectores necesitaban el orden y el silencio para alimentarse, la humanidad les iba a dar un banquete de ruido y furia que los ahogaría. Pero el costo era evidente. La flota humana se estaba desgastando, consumiéndose en su propio fuego para mantener la presión. En el corazón de la megaestructura, el Dr. Murphy detectó una anomalía. No todos los procesadores estaban dedicados a la recolección. Había una sección, protegida por capas de realidad blindada, que parecía contener el plano original de la vida en la galaxia. Era una biblioteca genética de todas las especies que alguna vez existieron y de las que estaban por nacer. Los humanos se dieron cuenta de que los recolectores no eran solo verdugos. Eran conservadores que creían que la única forma de salvar la vida era congelarla en un estado de perfección estática. La humanidad, con su cambio constante y su autodestrucción creativa, era la única variable que no podían procesar. Powell ordenó que un equipo de incursión bajara a esa cámara central. No para robar el conocimiento, sino para liberarlo. Si lograban inyectar el virus de la evolución y el azar en esa biblioteca estática, la megaestructura se convertiría en un motor de vida descontrolada que los recolectores no podrían contener. Sería el fin de su orden y el comienzo de una nueva era de caos fértil para todo el cúmulo local. Pero para hacerlo, alguien debía quedarse atrás para activar el detonador de conciencia,
un ancla que asegurara que la mutación se extendiera por toda la red. La almirante miró a Murphy y luego a la imagen de la Tierra que guardaba en su terminal. Sabía que la tercera era de la humanidad no terminaría con una flota regresando a casa. Terminaría con la transformación definitiva de su especie en algo que ya no necesitaba naves de metal para viajar entre las estrellas. Estaban a punto de convertirse en el catalizador de un despertar universal, una chispa de desorden que encendería la vida en cada rincón de la oscuridad. Mientras los recolectores lanzaban sus últimas defensas, Powell dio la señal de inicio. El juicio no era para los enemigos, sino para la idea misma de que la vida debe ser controlada. La humanidad estaba lista para morir como soldados y renacer como la canción de libertad que el universo había estado esperando escuchar durante eones. En el vacío, el silencio finalmente se rompió, no con un grito, sino con la primera risa de una galaxia que ya no tenía miedo de morir, porque finalmente había aprendido a vivir de verdad. La realidad dentro de la cámara central de la megaestructura no estaba hecha de piedra o metal, sino de matemáticas sólidas y frías que se manifestaban como una luz pálida y constante. Era un templo dedicado a la inmutabilidad, un lugar donde el tiempo no corría, sino que permanecía estancado en un presente perfecto y estéril. El equipo de incursión, liderado por el Dr. Murphy y escoltado por los últimos comandos de la Indomable, avanzaba por pasillos que vibraban con el peso de trillones de vidas congeladas en código genético. Cada paso de sus botas pesadas sobre el suelo de cristal cuántico era un sacrilegio, un estallido de ruido orgánico en un santuario de silencio absoluto. Los recolectores no usaban guardias físicos porque nadie había llegado nunca tan lejos. Su defensa era la escala de su propia divinidad, una arrogancia que no contemplaba la posibilidad de que un ser mortal pudiera respirar en su presencia. Cuando alcanzaron el núcleo de la biblioteca, Murphy no vio estantes o servidores, sino un océano de esferas de luz suspendidas en un vacío controlado. Cada esfera contenía el diseño completo de una especie, purgado de enfermedades, de debilidades y, lo más importante, de la capacidad de cambiar de manera imprevista. Era un catálogo de perfección muerta. Murphy conectó su terminal neuronal, el cual ya estaba saturado con la esencia de la primera era y los ecos del abismo. No iba a descargar un virus informático tradicional, porque las máquinas de los recolectores eran demasiado avanzadas para tales trucos. Lo que iba a inyectar era la esencia misma de la contradicción humana. El archivo completo de nuestros errores, nuestras guerras civiles, nuestras dudas existenciales y ese impulso irracional que nos lleva a amar lo que es frágil y transitorio. La almirante Powell, desde el puente de la Indomable, observaba cómo la flota de Ciudades Mundo empezaba a rodear su posición. El enemigo finalmente había comprendido que la infección no era física, sino conceptual. Los recolectores lanzaron una contraofensiva mental que hizo que las cubiertas de las naves humanas se retorcieran. Los tripulantes cayeron de rodillas, sangrando por los ojos mientras el ojo de nebulosas ardientes intentaba arrancarles la cordura. Pero en ese momento de agonía, Powell activó el enlace final. No les pidió que resistieran como soldados, les pidió que recordaran como hombres. Les pidió que proyectaran hacia el núcleo el recuerdo de su primer fracaso, el dolor de su primera pérdida y la chispa de esperanza que surge cuando todo está perdido. Ese torrente de imperfección humana golpeó la biblioteca estática con la fuerza de un tsunami de realidad. El efecto fue catastrófico para la arquitectura de los recolectores. Las esferas de luz empezaron a parpadear y a cambiar de color, mutando ante sus ojos. El código genético de trillones de seres, antes congelado, comenzó a evolucionar de forma acelerada y caótica. La megaestructura, diseñada para contener la perfección, no pudo manejar el flujo de azar que los humanos habían introducido. Las paredes de la fábrica de silencio empezaron a agrietarse mientras la vida misma, en toda su gloria desordenada, reclamaba su derecho a la entropía. Los recolectores, esos seres de nebulosas ardientes que se creían los jardineros del universo, empezaron a disolverse. Su existencia dependía del orden absoluto, y ante la risa salvaje del caos humano, simplemente dejaron de tener sentido. En la estación Nexus, a miles de años luz, Trell vio cómo el cielo nocturno cambiaba de repente. Las estrellas que antes parpadeaban con una luz fija empezaron a arder con una intensidad nueva y vibrante. La señal de los limes, que antes era una frecuencia de vigilancia tensa, se transformó en una canción triunfal. La humanidad había cortado el cordón umbilical, pero el resultado no fue una explosión de destrucción, sino una explosión de posibilidad. El velo que separaba a las galaxias se había vuelto transparente, y por primera vez, las especies del Consejo pudieron ver que el universo no era un cementerio,
sino un bosque joven esperando ser explorado. Sin embargo, el precio estaba siendo pagado en el corazón de la megaestructura. La Indomable ya no era una nave, sino un faro de luz dorada que se consumía a sí mismo. El equipo de Murphy nunca regresó a las esclusas. Sus cuerpos físicos se habían desintegrado, integrándose en la mutación de la biblioteca central para asegurar que el virus de la libertad no fuera purgado. Powell, en sus últimos momentos de conciencia individual, sintió como su mente se expandía por toda la red de los recolectores, convirtiéndose en parte de la nueva conciencia que ahora habitaba la megaestructura. No habían muerto, se habían convertido en el sistema operativo de una nueva realidad. La humanidad había dejado de ser una especie para convertirse en la constante universal que garantiza que nada vuelva a ser estático. Cuando el sol negro en el centro del jardín finalmente colapsó, no produjo un agujero negro, sino una supernova de información pura que sembró el cúmulo local con las semillas de una evolución sin límites. Los restos de la flota humana, ahora tripulados por los ecos de aquellos que se sacrificaron, empezaron a navegar de regreso a casa, pero ya no necesitaban puertas de salto. Se movían a través del pensamiento y la voluntad. En la Tierra, la gente miró hacia arriba y supo que el juicio había terminado. No fuimos juzgados y encontrados faltos. Fuimos los jueces que decidieron que el universo merecía una oportunidad más de cometer sus propios errores. Ahora, en los corredores del Consejo, ya no se habla de tributos o de defensa. Se habla del gran despertar. Las razas que antes temían a la oscuridad ahora envían naves exploradoras hacia el gran vaciado, sabiendo que en algún lugar de la inmensidad hay una red de estaciones limes tripuladas por fantasmas humanos que les darán la bienvenida. La tercera era ha comenzado, y no pertenece a los imperios ni a los recolectores, sino a cualquiera que tenga la valentía de ser imperfecto. Lejos, en el borde de la realidad, el ojo de nebulosas ardientes se ha cerrado para siempre, pero en su lugar, billones de ojos nuevos se abren en mundos que antes ni siquiera tenían nombre. La cosecha ha sido cancelada, y la siembra de la humanidad apenas está empezando a dar sus frutos en el jardín infinito de las estrellas. Sería un error pensar que el peligro ha pasado, porque la libertad es el más peligroso de todos los dones, pero mientras el eco de esa primera risa humana siga resonando en el vacío, el universo nunca volverá a estar en silencio. Sería fascinante ver qué ocurrirá cuando la primera de las nuevas especies alcance el nexo donde Powell y Murphy siguen vigilando, esperando el momento de entregar las llaves de la realidad a sus próximos herederos. El pulso de luz dorada que se originó en el corazón del jardín de los recolectores no tardó meses en llegar a la Vía Láctea como predecían las leyes de la física convencional, sino que se manifestó de forma instantánea en cada rincón de la galaxia como un suspiro cálido y familiar. En la estación Nexus, los instrumentos de medición de las 7 razas no registraron una explosión, sino una armonización. La estática que durante eones había definido el vacío profundo desapareció, dejando en su lugar un silencio cristalino y vibrante, una frecuencia que los traductores automáticos de los arturianos tardaron días en interpretar. No era un código, era una melodía, el eco de una risa humana que resonaba en la estructura misma del espacio-tiempo. Las naves de la flota humana que lograron regresar no atracaron en los puertos militares. Se quedaron suspendidas en las sombras, como centinelas de obsidiana y luz que ya no necesitaban tripulación física para operar. Los pocos humanos que desembarcaron en la Tierra y en las colonias exteriores ya no hablaban de jerarquías galácticas ni de tratados comerciales. Caminaban entre la gente común con una serenidad que resultaba inquietante, poseedores de un secreto que no podía expresarse con palabras. Habían dejado de ser una especie en busca de reconocimiento para convertirse en el tejido conectivo de una realidad nueva. En sus ojos se reflejaba no solo el brillo de las estrellas cercanas, sino el resplandor de galaxias lejanas que ahora, por primera vez, estaban al alcance de un pensamiento. En el gran salón de Ginebra, la presidenta Laura Grant recibió al embajador Harris por última vez. Harris ya no era el hombre cansado que había desafiado al Consejo. Ahora parecía rejuvenecido por una energía que hacía que las plantas a su alrededor florecieran con una vitalidad antinatural. Le explicó que el sacrificio de Powell y Murphy no había sido un final, sino el inicio de la gran confluencia. La humanidad ya no necesitaba ser protegida por muros ni por secretos, porque habían inyectado su esencia en la biblioteca de la vida misma. Cada ser que naciera a partir de ese momento en cualquier rincón del universo llevaría consigo esa pequeña chispa de caos, esa imperfección sagrada que garantiza que ninguna voluntad, por muy antigua o poderosa que sea, pueda volver a imponer un silencio absoluto. El Consejo Galáctico, despojado de su arrogancia, se transformó en una asamblea de estudiantes. Trell,
ahora un líder respetado entre los suyos, viajó a la Tierra no para negociar, sino para aprender a soñar. Descubrió que los humanos habían dejado de construir armas no porque no las necesitaran, sino porque habían comprendido que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ser vulnerable. Las estaciones limes, situadas en el borde del vacío, se convirtieron en faros de peregrinación. Ya no eran prisioneros los que las habitaban, sino voluntarios que aprendían a comunicarse con las conciencias de Powell y Murphy, quienes desde el nexo de la realidad seguían guiando el flujo de la nueva evolución, asegurándose de que el jardín universal nunca más fuera podado por manos ajenas. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la red de los limes, empezaron a aparecer nuevas señales. No eran los recolectores ni la entropía, sino ecos de otras civilizaciones que, en galaxias vecinas, habían sentido el estallido de libertad humana y estaban empezando a despertar de sus propios letargos. La humanidad había encendido un fuego que no se limitaba a su propio hogar, y las sombras que acechan en el gran vacío intergaláctico estaban empezando a moverse, atraídas por la luz de una especie que había tenido la osadía de matar a los dioses de la perfección. Los humanos sabían que su vigilancia nunca terminaría, pero ya no sentían miedo. Habían descubierto que su destino no era ser los amos de la galaxia, sino los eternos rebeldes del infinito. El Dr. Murphy, o lo que quedaba de su conciencia en la red central, dejó un último mensaje grabado en el ADN de los nuevos exploradores. Advertía que la libertad es un peso que se vuelve más pesado con cada generación, y que el mayor peligro para la humanidad no vendría de fuera, sino del deseo de volver a ser estables y seguros. La historia de la galaxia ya no se escribiría en libros de piedra o en bases de datos de cristal, sino en el cambio constante, en el error creativo y en la voluntad de saltar hacia lo desconocido sin red de seguridad. El tablero de ajedrez galáctico había sido destruido para que las piezas pudieran empezar a caminar por su cuenta. Al final, la Tierra se convirtió en un mito vivo, un planeta que parpadeaba con una luz dorada que podía verse desde el otro lado del cúmulo local. No era una capital imperial, sino un santuario de la imperfección. Allí, los niños de todas las razas jugaban bajo cielos que ya no ocultaban monstruos, sino que prometían aventuras interminables. La tercera era de la humanidad se cerraba con la certeza de que el viaje apenas comenzaba. Los humanos habían salvado a la galaxia de su propia estática, y al hacerlo, se habían convertido en la canción que el universo canta para no sentirse solo en la inmensidad. Lejos, en el límite de la percepción, el primer explorador de una galaxia vecina cruzó el gran vaciado y se encontró con un centinela humano que, en lugar de disparar, simplemente le ofreció una mano y una pregunta sobre cómo había sido su viaje. La cosecha había terminado para siempre, y la siembra de la libertad ahora pertenecía a todos los que tuvieran el valor de respirar el aire de un universo que, por fin, era verdaderamente salvaje. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.